días. Nuestro grupo vamos a explicar el tema de las estructuras de edificio y áreas especializadas, junto a mi equipo Annalise Acosta, Yulenis Marín y mi persona Gibelis González. Nuestro tema se divide en puntos como unas pequeñas definiciones, los tipos de cargas estructurales, las condiciones estructurales, los elementos estructurales, la clasificación de cargas y la estructura de techos. Para un mejor entendimiento del tema tenemos que definir lo que es una estructura en términos de construcción y lo que son las cargas que ejercen en las mismas estructuras. Vamos a iniciar con la definición de la estructura. La estructura de un edificio es el esqueleto que soporta todas las cargas. La estructura se encarga de proporcionar la resistencia, rigidez y estabilidad necesaria para evitar que el edificio colapse, y es la encargada de conducir las cargas desde su punto de aplicación hasta el terreno. La estructura de un edificio soporta, además de las cargas de la edificación, su propio peso y otras situaciones que alteran su carga inicial. Las cargas en el edificio van variando a lo largo del día y del año y del tiempo en general. Un edificio debe tolerar modificaciones a su distribución en los revestimientos y puede también que en algún momento cambie el uso del edificio mismo. La estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. La estructura es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. Es decir, esta definición la podemos observar como un generalizado completo. Pero si llevamos esa definición a nuestro tema, que sería ya en la construcción, lo podemos definir así, ya que la estructura en la construcción es el nombre que recibe el conjunto de ciertos elementos unidos, ensamblados o conectados entre sí, que tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos, transmitir esas cargas al suelo, garantizando así la función estático-resistente de la construcción. Una estructura puede ser toda aquella que cumple con ciertos requisitos de refugio, como los de una casa, un centro comercial, un cine, o en el caso que vamos a profundizar, la estructura de un edificio. Las cargas son todos aquellos factores y causas que inciden sobre el edificio produciendo deformaciones, y no todas las cargas son de la misma naturaleza. Los tipos de cargas estructurales se dividen en tres: en las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas ambientales. Primero tenemos las cargas muertas, que son todas aquellas cargas de gravedad de magnitud constante y en ubicaciones fijas que actúan de manera permanente en la estructura del edificio. Como por ejemplo tenemos el peso de la estructura, los materiales y equipos colocados de manera permanente, los muros y escaleras, sistemas de calefacción, plomería, entre otros. Es decir, son todos aquellos objetos que están de manera permanente en el edificio, como la estructura en sí misma. Segundo, tenemos las cargas vivas, que son definidas como las cargas de magnitud variable o de posiciones variables causadas por el uso de la estructura. Entre estas tenemos la maquinaria rotativa, los muebles e inmuebles, los equipos, los materiales y materia en constante movimiento como cualquier otro ser vivo. Es decir, son todos aquellos que se encuentran en movimiento, las cargas que se encuentran en movimiento dentro del edificio o por fuera. Entre los otros tipos de cargas también tenemos las cargas ambientales, que son todas aquellas cargas causadas por el ambiente en las que se encuentra la estructura, es decir, la naturaleza. Estrictamente hablando, estas también son cargas vivas porque están en constante movimiento, pero son el resultado del ambiente, de la madre naturaleza, en que se localiza la estructura. Entre ellos podemos conocer la lluvia, el viento, la nieve, sismos o terremotos, entre otros. Un placer, soy Yulenis Marín. A continuación les daré a conocer un poco sobre las condiciones y elementos que se deben considerar en una estructura. Las estructuras tienen que cumplir con tres condiciones, las cuales son la estabilidad, la resistencia y la rigidez. A continuación se muestra un mapa conceptual que explica estas tres condiciones. La estructura debe tener estabilidad para que se mantenga erguida y no se vuelque. El CDG o centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación del peso de dicho cuerpo, el cual tiene que estar dentro de la base y lo más cercano al suelo. Este se consigue añadiendo masa a la base, poniendo tirantes o empotrando su parte inferior al suelo. Otra de las condiciones que se emplean en la estructura es la resistencia, la cual sirve para soportar las cargas sin romperse. Esta depende del tipo de material de construcción, tomando en cuenta que todos los materiales tienen una tensión de rotura
y la máxima fuerza por unidad de superficie que soporta sin romperse. También depende de la forma de la estructura. En la rigidez, la deformación de los elementos no debe ser tan grande. Esta se consigue soldando las uniones con la forma apropiada y con triangulaciones. El triángulo es el único polígono indeformable, por eso se emplea en las estructuras. Las diagonales usadas para triangular se llaman arriostramiento. Otro punto muy importante son los elementos estructurales, los cuales están divididos en muros, columnas, arcos y vigas. Estos se explicarán a continuación. Los muros son los elementos de la estructura que tienen la función de cerrar, soportar o contener cargas. Son paredes que cuentan con una función estructural. Estos elementos, aparte de dividir dos espacios, soportan el peso del edificio. Por este motivo, estas paredes deben respetarse y dejarlas intactas. De no ser así, esta acción podría repercutir gravemente en la estabilidad del edificio y la estabilidad del inmueble, eliminando su función de que resista a las cargas. En la antigüedad, todos los edificios se realizaban con este sistema constructivo, pero hoy en día solo se emplean en construcciones de una o dos plantas como mucho, debido a que el sistema de pilares y vigas resulta más interesante y flexible para alturas mayores. Las columnas son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de comprensión y flexión, encargados de transmitir todas las cargas de la estructura a la cimentación, es decir, son uno de los elementos más importantes para el soporte de la estructura, por lo que su construcción requiere especial cuidado. Arco es un elemento estructural de directriz en forma curva, que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soporta a los apoyos mediante una fuerza oblicua que se denomina empuje. Por su forma, están sometidos a esfuerzos de comprensión principalmente, aunque pudieran existir otros esfuerzos secundarios, como flexión y tangencial o cortante. Las vigas son elementos simples que generalmente de eje rectilíneo que tienen la función de recibir cargas. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Analí Flores y hoy yo les vengo a hablar sobre la clasificación de las cargas. Ellas se clasifican según el tiempo de aplicación y se dividen en cargas permanentes, carga vertical aplicada sobre una estructura que incluye de la misma manera estructura de más elementos permanentes, también llamada carga muerta. Una carga accidental es aquella que sucede eventualmente de la estructura, no es constante y puede alcanzar grandes magnitudes. Las cargas estáticas se definen como todas aquellas cargas estacionarias cuyas acciones no varían sustancialmente durante el transcurso del tiempo o lo hacen de una manera apenas perceptibles. Las cargas dinámicas en las estructuras se caracterizan por variar rápidamente desde un valor nulo hasta su límite o valor definitivo, produciendo importantes aceleraciones sobre los elementos estructurales. Una carga móvil es una carga que se mueve a lo largo de una distancia dada en un sistema de apoyo estructural. Una carga móvil también es considerada en el cálculo estructural al definir varios casos de la carga. Carga de impacto. Se producen cuando dos objetos concilian o cuando un objeto cae sobre el otro. Las cargas dinámicas producidas por el impacto de un cuerpo en movimiento pueden originar en la estructura o en parte de ellas efectos vibratorios. También se clasifican según la ubicación en el espacio. Ellas se dividen en dos: las cargas concentradas o puntuales. Ellas actúan sobre un área muy pequeña o en un punto concreto de una estructura, también llamada la carga puntual, que actúa sobre el área muy pequeña o un punto concreto de la estructura. Las cargas distribuidas a todo material o elemento que es soportado por una viga, ya sea a modo permanente dentro de la estructura, como la placa de un techo, el viento, presión, entre otros,
y también estar como accidentales como la nieve, agua o depósitos de materiales. Por último, tenemos las cargas según la intensidad de la acción. Tenemos el viento. En las estructuras la presión es considerada por el viento. Es proporcional al cuadrado de la velocidad y debe ser calculada principalmente en la superficie. Ya que hablamos un poco sobre la clasificación de las cargas, que ellas se dividen en tres según el tiempo de la aplicación, según la ubicación del espacio y según la intensidad de la aplicación. Ahora vamos a hablar un poco sobre las estructuras de los techos. La estructura de techo se compone básicamente en dos tipos de elementos. Los refuerzos principales, que son vigas o cerchas, y los clavadoras, elementos que cargan la cubierta del techo. Los refuerzos principales tienen como función sostener el peso de todas las estructuras del techo, según la forma en que esté diseñado. Pueden ser vigas principales o cerchas estructurales. Los clavadores son los elementos sobre los cuales la cubierta del techo es atornillada. La distancia usual entre los clavadores es de 3 pies o 9 centímetros, pero esta puede llegar a variar según el tipo de techo que vaya a colocarse en ese momento. A continuación les voy a hablar un poco sobre la cubierta de techo. Es la superficie o lámina instalada sobre los clavadores, con el objetivo de hacer fluir cualquier temporal que caiga sobre él, haciendo uso de la gravedad. Entre las cubiertas de techo se encuentran las siguientes: las láminas de zinc, las láminas de zinc aluminizadas, las láminas de zinc prepintadas, las láminas de fibra de vidrio, las láminas plásticas, la teja de barro, la teja de madera, entre otros. Muchísimas gracias por su atención y espero que le haya gustado nuestra exposición.